mensaje que les traigo esta tarde se titula Dios es amor. Quiero contarles mi testimonio. Este pasado 17 de octubre he cumplido 47 años de ser creyente en Jesucristo. Tal vez ustedes no conocen algunos detalles de mí, pero yo soy de Bolivia. Bolivia es el país más pobre en América del Sur. Y yo vengo de una familia también muy pobre. Yo soy la última de 5 hijos. Y no es por quejarme, es parte de mi testimonio, pero mi mamá fue una persona muy abusiva, muy amargada. Y ella ponía todo tipo de excusas para ser de esta manera. Para las personas que entienden acerca del abuso, el abuso va como se puede decir en escalada. Puede empezar con, por ejemplo, un hombre en el trabajo que le llaman la atención y este hombre se enoja. Llega a la casa y él descarga ese su enojo con la esposa muchas veces. La esposa se enoja y ella va a desahogar esa rabia con los hijos. Los hijos se enojan y muchas veces descargan o desahogan esa su rabia o su enojo con los animalitos o con lo que sea que está cerca de ellos. En el caso de mi familia, cualquier cosa podía enojar a mi mamá. Y mi mamá descargaba su ira con sus hijos. Y pues mis hermanas mayores se enojaban y ellos descargaban su frustración, su rabia conmigo. Y yo siento como que yo viví la peor parte de todo este abuso, porque eran 5 personas que me maltrataban. Y todo esto me hizo sentir como una persona insignificante y digna de odio y de maltrato. Me lo merecía, eso es lo que yo pensaba. Me sentía sin valor en absoluto. La idea que yo tenía en mi mente acerca de mí misma era como si yo fuera la peor persona que jamás hubiese existido en el planeta Tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Es así como me sentía. Suena un poco exagerado, pero es así en la mente de una niña abusada como yo me sentía. Yo me veía por los insultos, las humillaciones, el maltrato. Yo me veía a mí misma como la niña más fea. Yo pensaba que yo era la persona más mal. Yo pensaba que era deforme, que era enfermiza, que era inútil. Yo me sentía por el trato que recibía que yo era la más grande decepción en mi familia. Yo sentía como que era un fracaso a todo nivel. Sin embargo, yo era la primera alumna en la escuela. Pero eso no significaba mucho porque en la casa el trato era otra cosa. Y una vez más, el abuso era tanto que yo aprendí a odiarme a mí misma. Yo no recuerdo qué edad tenía desde que yo tenía deseos de morir, porque esa parecía iba a ser la salida más fácil. Yo estaba tan segura de que jamás, nunca, nadie podría llegar a amarme.
edad. Mi mamá tuvo un accidente y no podía caminar. Los médicos le dijeron, nunca más usted va a caminar. Y mi mamá estuvo en el hospital por 7 meses. Y un día llegó a la casa. Las cosas pensábamos nosotros, los hijos, iban a estar un poquito mejor, porque mi mamá no podía caminar, no podía venir a pegarnos. Pero nos equivocamos, porque los insultos, las humillaciones de mi mamá eran peores, porque mi mamá estaba más amargada que antes, ante la discapacidad que ella tenía de no poder caminar. A principios de octubre, en la televisión, salió un anuncio de que si tú estabas esperando un milagro en tu vida, que vinieras a una plaza pública domingo a las 10 de la mañana. Mi mamá creyó en este anuncio. Llamamos a algunos parientes, la vinieron a recoger, la llevaron en un carro, y mi mamá creyó que ella iba a recibir un milagro, y el domingo 10 de octubre de 1976, mi mamá recibió el milagro y volvió a nuestra casa caminando en sus propios pies. Ese es el poder y el amor de Dios Todopoderoso. Este milagro tan grande causó en mi mamá un cambio muy radical. De un día para otro no hubieron más insultos, no hubieron más humillaciones y no hubieron más golpes. No había más abuso, porque el corazón de mi mamá se llenó del amor de Dios a través del milagro que ella experimentó. Y ese amor en su corazón rebalsó e inundó la casa. Había amor, había paz, pero eran el amor y la paz del Dios Todopoderoso que había hecho este milagro. El siguiente domingo era 17 de octubre de 1976. Toda la familia fuimos a esta plaza pública donde mi mamá había recibido este milagro y entregamos nuestras vidas al Señor. Cuando hablamos de este día, nadie se acuerda las canciones que cantamos, nadie se acuerda qué predicó el pastor, cuál era la cita bíblica. Pero hay una cosa que recordamos que transformó nuestras vidas. Un jovencito de 17 años, cargando una Biblia casi tan grande como este álbum, predicaba y nos decía, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y yo lo creí. En algún momento sentí que ese dedo me apuntaba a mí y que los ojos de este jovencito me miraban y me decía, Dios te ama. Yo lo creí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Este jovencito que nos habló del amor de Dios y cuando oró por mi mamá ella sanó, se llamaba Julio. Él ya ha pasado a la presencia del Señor. Este jovencito estaba lleno de amor. Y eso es lo que experimentamos. Mi mamá el 10 de octubre y el resto de la familia el 17 de octubre. Y yo doy también testimonio de la iglesia de donde he salido, Parkview, en Fairview Heights.
Es una iglesia que desde el primer día que entramos nos recibieron con mucho amor. Años más tarde he vuelto a esa iglesia y todavía hay ese amor que se siente, se respira en conversaciones, al encontrarnos, al visitarnos. El amor de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, cada uno de nosotros debemos de amarnos entre nosotros y así el amor de Dios se manifestará plenamente en la iglesia del Señor. Voy a ir a los versos 14 y 15 y dice: nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Este jovencito, el hermano Julio, testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Testificó que Dios envió a Jesucristo. Y ese testimonio no eran solamente con palabras, porque el milagro de mi mamá fue un testimonio grande, maravilloso y muy fuerte que mi familia necesitaba para que comprobemos el amor de Dios en nuestras vidas. Yo estoy segura que en esta iglesia el amor del pastor, el amor del liderazgo, el amor de estos líderes de alabanza, de adoración que han pasado al frente, aunque jovencitos y algunos niños, es palpable. Aman a Dios. Es por eso que tienen el valor de pararse delante de una congregación y alabar al Señor. Gloria a Dios. Hermano, hermana, si Dios permanece contigo, entonces tú también das testimonio de que Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz, tomando el lugar de nosotros, pecadores. En primera de Juan 4, el verso 10 dice: en esto consiste el amor. La gran pregunta que todos se hacen: ¿qué es amor? La Biblia nos responde: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Eso es amor. En 1 Juan capítulo 4, verso 16, solo la primera parte dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Yo pensaba que yo era la persona menos merecedora de amor, mucho menos merecedora del amor de Dios. Pero escuché a un hombre joven, lleno de amor, expresando el amor de Dios con palabras que se podían verificar con hechos. El hermano Julio decía: Dios te ama. Las palabras más importantes que escuché en mi vida, y aunque son 47 años, no dejan de conmoverme. Saber que un Dios todopoderoso, magnífico, santo, me puede amar a mí. Aunque yo me sentía tan insignificante, tan malvada y horrible e inútil, Dios me ama. Yo sé que esta declaración es verdadera, no solo porque lo he leído en la Biblia,
Yo lo siento. Lo he sentido desde la primera vez que lo he creído. Yo no tengo ninguna duda en absoluto de que Dios me ama y ese es el amor que cuenta para mí sobre cualquier otro tipo de amor. Descubrir que Dios es amor. Primera Juan 4:16, la segunda parte dice, Dios es amor. El amor de Dios cambió todo para mi familia. Muchas veces me he sentado con mis hermanas, con mi hermano y tratamos de imaginarnos qué hubiera pasado con nosotros si Dios no hubiese entrado en nuestras vidas. Es triste solo imaginarnos. Pero Dios entró en nuestras vidas con poder, con amor, con gracia, misericordia, compasión y nos cambió a todos. Dios me transformó a mí. Esa manera de pensar tan equivocada que tenía de mí misma, cuando me enteré que Dios me amaba, me quitó toda esa nube de oscuridad y pude entender. Yo soy preciosa para Dios. Yo soy valiosa para Jesucristo, tanto así que Él murió en la cruz por mí, para salvarme, para que yo pase la eternidad al lado de este Dios que es amor. Ese es el amor transformador de Dios. Y es por eso que yo predico, yo declaro con gozo, con seguridad, con confianza, Dios es amor. Y yo te declaro, mi hermana, mis niñas preciosas, madres hermosas, mujeres valiosas para Dios. Dios te ama, mi hermana. Mis hermanos, hijos de Dios, varones, Dios te ama. Eres valioso e importante para Dios. Y para las personas que todavía no conocen a Jesucristo, Dios te ama. Tú eres importante, valioso, precioso para Dios. No importa lo que estás haciendo ahora, no importa lo que estás pensando en este momento, Dios te ama. Y eso no va a cambiar. Primera de Juan 4, la última parte del versículo 16 y el versículo 17 dice, el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios permanece en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. Como les dije al principio de este testimonio, mi mamá era una persona amargada, era cruel, pero Dios la transformó al punto de ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús era lleno de amor, amor por las almas perdidas. Jesús predicaba, Jesús oraba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba. Y eso es lo que mi mamá hizo, reflejar a Jesucristo. Cuando mi mamá estaba sentada en la iglesia y alguien estaba predicando, mi mamá tomaba notas, escribía, tomaba apuntes, y ahí tengo un álbum donde ustedes van a poder ver sus notas a mano. Algunas son difíciles de entender, ella tenía su manera de entenderlo. Mi mamá estudió la Biblia. Ahí también hay certificados de las clases de Biblia que mi mamá estudió.
Mi mamá se preparó, atendía todo seminario o clases que se daban en nuestra iglesia, porque nuestro pastor, el hermano Julio, él quería preparar a todos para que todos hagan su parte en la obra de Dios. Y mi mamá hizo gran obra para el Señor. Mi mamá predicaba, mi mamá enseñaba, mi mamá viajaba. Ella hablaba el dialecto que se llama Aymara en mi país. Fue al campo, predicó. Mi mamá fue al hospital donde la vieron y sabían que mi mamá nunca iba a sanar. Médicos y enfermeras hasta el día de hoy, 47 años más tarde, están todavía en la iglesia en Bolivia, creyentes en Jesucristo, obreros del Señor. Mi mamá fue a los vecinos, a su familia, pero mi mamá, donde sea que fue, mi mamá dio testimonio de lo que Dios hizo por ella, expresándoles así el amor de Dios. Antes de que Jesucristo entrara en mi vida, yo vivía con terror, tenía miedo de cometer errores, porque mi mamá no soportaba ningún tipo de equivocación, de error, nos castigaba muy duramente. Pero un día el amor de Dios se manifestó en mi hogar y ese terror se desvaneció. Primera Juan 4, 18, 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Desde que yo creí que Dios me ama, Dios me liberó de ese terror, me liberó de todo ese miedo. Yo incluso soy libre de esos pensamientos tan negativos que tenía acerca de mí misma. Y algunas maneras de pensar que yo tenía, sí reconozco que algunas cosas tomó bastante tiempo en cambiar, pero este día yo les puedo decir, yo estoy libre ya de todo esto. Yo soy libre también para amar a otras personas, para orar por personas que tal vez me hayan hecho daño, para que esas personas entren al reino de los cielos y sean salvos y conozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya no me afecta en lo mínimo cuando hay personas que me insultan o me quieren humillar. No me afecta, me resbala como mantequilla en una sartén caliente. No se pega. Porque yo sé quién soy para Dios. Yo sé la verdad. Yo sé lo que he hecho y lo que he dicho. Y en todo yo trato de honrar a mi Padre Celestial que me ama. Y sí, sé con seguridad, Dios me ama. Soy la hijita amada de Dios. Y espero, mi hermana, mi hermano, que al irte de esta iglesia hoy sientas de esa misma manera. Yo doy gracias a Dios por todas estas experiencias que yo viví como niña, porque esto me preparó para un tiempo en el que yo, como adulta, iba a experimentar el odio de otras personas. Como ministro de Dios, hay gente que me aborrece. Hay personas incluso que me han saltado con un cuchillo por mencionar el nombre de Jesucristo. Hay personas que me han dado amenazas y han demostrado mucho desprecio hacia mí. Pero aunque me han saltado con un cuchillo, yo no me he asustado, hasta me he alegrado. Porque yo le dije a esa persona, si me matas, me envías a la presencia de mi Señor Dios Todopoderoso, que me ama
me envías al paraíso eterno. Hay personas que escogen odiarme por cualquier razón. Hay personas que me odian porque soy extranjera en este país. Han habido personas que incluso en línea han expresado su odio y su desprecio hacia mí porque soy una mujer que predica. Hay personas que por cualquier cosa, por cualquier razón, mi edad, mi peso, mi tamaño, cualquier cosa, escogen odiarme. Pero sobre todo, yo me he convertido en el blanco del odio y desprecio de las personas porque yo predico la verdad. La verdad que está escrita en la palabra de Dios y la predico sin miedo. 1 Juan 4:20 dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermana o hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermana o hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Las noticias hablan de muchos conflictos. ¿Y por qué son estos conflictos? Son a causa del odio. Es a causa de la falta de perdón, la falta de reconciliación. El odio va en aumento, los conflictos van en aumento, los problemas van en aumento. Y muchas veces el odio, el resentimiento, la amargura se pasa de una generación a la siguiente generación. Y mucho de esto tiene que ver con lo que está pasando en el Medio Oriente, el conflicto con Israel y Hamas. Pero la palabra dice que si nosotros afirmamos que amamos a Dios, ¿cómo es posible que hay espacio en ese corazón para el odio? En otras palabras, si tú dices que amas a Dios, no puede haber odio, resentimiento o rabia hacia otra persona en tu corazón. Lo que usted necesita hacer es experimentar el amor de Dios. Y entonces se va a dar cuenta, ¿cierto? No hay espacio aquí para amar ni enojarme con nadie. Muchas veces me he puesto a pensar, yo hubiese podido convertirme en una persona muy amargada, muy resentida, muy odiadora. Pero ¿saben una cosa? Yo, aunque no lo sienta en mi corazón como una emoción, yo racionalmente y delante del Señor, yo escojo amar, perdonar, aceptar a otras personas. Y no importa cómo me traten a mí. 1 Juan 4:21 dice, y Dios nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermana y a su hermano. ¿Cómo podrías tú, mi hermana, mi hermano, expresar tu amor hacia otra persona? ¿Con qué amor podemos amar? Cuando amamos a Dios y recibimos su amor, entonces podemos amar a otros correctamente. ¿Cómo puedo amar a mi hermano o a mi hermana? Empieza con el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios. Jesús dijo en Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
este es el mandamiento más importante. Y cuando amas a Dios en tu corazón, ya no hay espacio para odio, para resentimiento, ni para miedo, ni para ningún pensamiento ni actitud negativa hacia otra persona. Marcos 12:31 completa el gran mandamiento y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Hermano, hermana, ¿te amas a ti mismo? ¿Te amas a ti misma? ¿Te valoras? ¿Te aprecias? Es importante que Dios sane tu vida al punto que tú puedas darte cuenta cuán precioso eres para Dios, cuán preciosa y valiosa eres para el Dios Todopoderoso. Y saben que cuando dice ama a tu prójimo, no está diciendo solamente a las personas que te tratan bien y te caen bien. Dice, ama a tu prójimo, no importa lo que ellos estén haciendo o diciendo en este momento. No importa quiénes sean estas personas. Ámalos. Ese es el mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo, pero Jesús fue un paso más allá y dijo también, ama a tus enemigos. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. 1 Juan 4:13 dice, de esta manera sabemos que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que podemos amar como Jesús ama. Esa es la manera correcta de amar, como Jesús ama. ¿Cómo debemos de amar? Como Jesús ama. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ama Jesús? El amor de Jesús es tan grande que Él vino dejando la gloria del cielo, la gloria de la presencia de Dios y se hizo un ser humano que terminó muriendo, sufriendo en una cruz, pagando por tus pecados. Ese es el amor de Jesucristo. Jesús ama sufriendo y muriendo en una cruz. Jesús, mientras estaba en esa cruz, amó a las personas que lo enviaron a esa cruz. Mientras estaba en esa cruz, Jesús amó a las personas que lo clavaron en esa cruz. Jesús amó a las personas que lo humillaron y se rieron de él mientras estaba sufriendo, agonizando en esa cruz. Y a veces nosotros no podemos soportar una pequeña ofensa, que hasta dejamos la iglesia, dejamos de hablar con nuestro hermano, hermana, ni le decimos qué es lo que pasó. Debemos aprender a amar como Jesús amó. Y Jesucristo amó a los judíos y a los romanos que participaron en su crucifixión, en su agonía. Jesús los amó y los perdonó, sin guardar ningún resentimiento. Jesucristo te amó a ti, mi hermano, te amó a ti, mi hermana,
mientras eras todavía pecador, pecadora. Ese es el amor de Jesús. Para terminar, mis hermanos, mis hermanas, Dios es amor. Jesús es amor. Debemos amar a Dios con todo lo que somos. Hermana, ámate a ti misma. Hermano, ámate a ti mismo. Hermanos, hermanas, amémonos los unos a los otros. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos la expresión más grande y más poderosa de amor y de perdón a través de la cruz de Cristo. Señor, queremos decirte en esta tarde, ayúdanos a amar como Jesús ama. Que la presencia de Jesucristo en nuestros corazones nos ayude. Ayúdanos a ser instrumentos de amor, de perdón a este mundo que sufre. Y la mejor manera, Señor, que podemos traer tu amor es cuando nos llenas del Espíritu Santo, y así podemos amar como Jesús ama. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que amemos a las personas que nos ofenden, que nos maltratan, que lastiman, que odian, que desprecian. Y que ellos también puedan escoger amar como tú. Y sin condiciones, sin peros. Dios es amor. Llénanos de tu amor, Señor. Y en este momento queremos reafirmar nuestro amor hacia ti. Queremos decirte, Señor, si no lo hemos hecho antes, en este momento queremos decirte que te amamos a ti por sobre todas las cosas, sobre todas las demás personas. Queremos amarte con nuestra vida entera, ponerte a ti primero y amarte como tú te mereces, Dios. Y con esta nuestra vida que nos des, Señor, queremos darte gracias por habernos amado primero. En el nombre de Jesús. Amén.